Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Terapeuta Floral Bach. Bueno, estoy aquí esperando sus preguntas. Si tienen alguna duda en relación a lo anterior, estamos comenzando recién en este momento para los que me estaban preguntando. Espero que me estén escuchando bien. Como siempre, les pido que me avisen desde aquí, desde mi panel de control. Los estoy viendo a ustedes que están perfectamente conectados y aparentemente están recibiendo bien el audio. Perfecto. Bueno, entonces podemos comenzar. En caso que quieran hacer alguna pregunta, les agradezco que utilicen en lugar del espacio de chat, el espacio donde dice questions, para las preguntas. Así directamente podremos tenerlas todas juntas aquí para darles respuestas más rápidamente. La clase pasada estuvimos viendo en profundidad la esencia floral de Agrimony. ¿Sí? Una esencia que habíamos visto muy movilizadora cuando uno la toma. Una esencia de efecto catártico y bastante común para el tipo de educación que hemos tenido, ¿no? Para aquellas personas que suelen guardar lo que tienen para comunicar, para aquellos que colocan máscaras frente a lo que tienen para expresar. Ahora nos toca ir hacia la segunda esencia floral. Vamos a ver si hoy vemos al menos dos. La que toca en este momento es Aspen. Están viendo en pantalla al Populus tremula. En español es el álamo temblón. Seguramente ustedes conocen el árbol de álamo. Seguramente lo han visto en alguna película de terror. Se me ocurre recordar la película de La leyenda del jinete sin cabeza, por ejemplo, ¿no? Esos bosques sombríos, invernales, árboles desprovistos de hojas, cortezas grises, bastante espeluznantes, tenebrosos. Bueno, esos árboles de corteza gris no son ni más ni menos que álamos. Y curiosamente suelen aparecer en películas de terror para dar esa sensación de ambiente de miedo, tenebroso. Y es que con eso mismo tiene que ver esta esencia floral. Esta flor va a estar trabajando los miedos, una de las flores del grupo del temor, y trabaja específicamente el miedo a lo desconocido, ¿sí? O miedos de origen desconocido, personas que sienten temores, aprehensiones y a veces no saben decir exactamente a qué es. Pero vamos a leer palabras de Bach, textuales. Para los miedos indefinidos y desconocidos, que no tienen ninguna explicación ni razón de ser. Esa es la palabra de Bach en relación a esta esencia floral. Vamos a tratar de imaginar distintas situaciones de personas que están en un estado Aspen, que están necesitando de esta flor. Podríamos pensar en una persona que siente un ruido e inmediatamente sale a ver qué es ese ruido. Queda con su piel totalmente erizada, piel de gallina, ¿no? Sobre todo si el ruido es en la noche. O que de repente no puede dormirse y se sobresalta en su cama frente a cualquier ruido, frente a cualquier estímulo que venga desde el exterior. Trata de dar una explicación, trata de que su mente racional pueda superar esa instancia que está viviendo, donde se ve totalmente desbordada por este miedo que a veces llega hasta cortar la respiración. ¿Sí? ¿Se imaginan ese miedo que de repente ustedes se descubren que casi no respiran, donde los sentidos se amplifican? Esta es otra característica del miedo Aspen. Los sentidos se vuelven aún más sutiles, por eso la piel de gallina, ¿no? Pero también el sentido de la audición. Podemos llegar a escuchar más profundamente, más en la lejanía. En la visión, las pupilas se dilatan para poder ver más en la oscuridad.
El corazón puede palpitar rápidamente y en un momento junto con la respiración parece detenerse con esa intención de poder captar mejor lo que está sucediendo. Miedo a lo desconocido, decíamos, aprehensión. ¿Qué significa aprehensión? Estamos hablando de personas de alguna manera hipersensibles. Hipersensibles al temor específicamente. A todo lo que pueda estar bombardeando. Bach decía que estas personas parecen tener una piel de menos, ¿no? O una capa de menos en su piel, que eso hace eh, que no pueda soportar o que reciba el impacto de lo que está en el ambiente de forma muy fuerte. Son personas muy sensibles a la energía del ambiente. ¿Mm? También se puede, en algún caso se podría definir como el miedo al miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a la noche. Si bien decimos miedos indefinidos, si bien decimos que para los miedos concretos y miedos conocidos damos mimulus, a veces podemos estar definiendo miedos de tipo Aspen que pueden ser concretos, como el miedo a la muerte, como el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, miedo a desprenderse. Recuerdo que en una clase de yoga había una alumna que cuando llegaba el momento del relax final, no podía cerrar los ojos. Cuando terminó la clase le pregunté qué le pasaba, por qué no podía cerrar sus ojos para hacer su relax, que tenía miedo de cerrarlos y no volver a abrirlos. Esta señora después tomó flores, empezó a consultar por flores y la flor que la caracterizaba en ese momento era aspen. ¿Cómo se diferencia? Me preguntan aquí, justamente con el estado mimulus, ¿no? En eso estamos justamente. Los miedos mimulus podemos definirlos bien concretamente. Los miedos aspen son más generales y suelen cubrir un espectro más amplio. Por ejemplo, el miedo a la noche. ¿Pero es realmente miedo a la noche lo que tiene el aspen? No, es miedo a lo que pueda ocurrir en la noche. Y lo que puede ocurrir en la noche siempre es algo misterioso. Ahora, si la persona tiene miedo a que en la noche venga un ladrón y asalte su casa, porque resulta que hace una semana asaltaron en la casa del vecino, eso es un miedo tipo mimulus. ¿Entienden la diferencia? El miedo mimulus lo defino, lo concreto, lo puedo delimitar. El miedo aspen es más general desde ese punto de vista. Sí es miedo a la noche, pero es miedo a lo que puede ocurrir en la noche y eso sí que no sé qué es lo que puede ocurrir. Ya si puedo definir lo que puede ocurrir, pasa a ser un miedo mimulus. Por eso es que a veces existen esas ligeras diferencias sutiles entre una flor y otra. Y esto es importante que podamos verlo para dar el diagnóstico correcto, dar la flor exacta y que la recuperación del paciente sea más rápida. Muchas personas tienen miedo a desprenderse, muchas personas tienen miedo a dormirse y no volver a despertar. Esta señora que yo les contaba, alumna de yoga, necesitaba de psicofármacos para poder dormir. A tal punto llegaba su miedo.